Lo colocamos bajando desde un ángulo de 45 grados, haciendo palanca hacia el frente, y fíjate la posición de mi dedo al sostenerlo. Está entre cutícula y ápice. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 2 del curso de aplicación de uñas con Dual System, mis amores. Para esta clase vamos a estar trabajando con este moldecito que, como puedes ver, este es de una punta almendra rusa, mis amores. Así se llama este estilo de punta. Nos vamos a asegurar que nuestro molde esté perfectamente limpio. Recuerda que estos moldes son reutilizables. Antes de utilizarlos le pasamos así un algodoncito empapado de alcohol para asegurarnos que esté súper limpio nuestro molde y comenzar nuestra aplicación. Para esta clase y las próximas clases vamos a comenzar trabajando con acrílico, belleza. Sí, recuerda que esta técnica vas a poder utilizarla tanto para acrílico como para gel. Si te gusta algo de lo que voy a realizar en esta clase con acrílico, recuerda que también lo puedes hacer con gel si es que tú trabajas con geles, belleza, porque estos moldes se adaptan para los dos grandes sistemas. Vamos a comenzar haciendo nuestra preparación de nuestras uñas naturales para la aplicación de este sistema. Comienzo aplicando spray antiséptico. Como viste, lo apliqué tanto en mis herramientas como en mis manos, herramientas previamente esterilizadas, recuerda. Vamos a empujar la cutícula suavemente con nuestro empujador y retiramos por ahí cualquier residuo de piel muerta que pudiera haber sobre toda la zona del perímetro del perigeo de la uña. Con el bisturí de esta manera limpiamos muy bien. Si es necesario hacer alguna limpieza más profunda, como una manicura rusa, un dry manicure, algo así, lo puedes realizar también. Si en este caso yo simplemente estoy haciendo una preparación muy básica, muy simple, que no incluye procesos más invasivos en la piel. Bien, ya que tenemos esto, voy a estar trabajando con esta lima de grano 180. Ahora utilizo grano 180 para la preparación de uña natural. Anteriormente utilizaba mucho el 150, últimamente lo estoy sustituyendo más por el grano 180, ya que la química de nuestros productos ha evolucionado, ha cambiado. Ya no es necesario utilizar la lima 150. Con una lima 180 vamos a obtener un excelente resultado. La lima 180 es más suavecita. Existen dos maneras en las que puedes hacer este limado. Te muestro la primera. Mira, vas a tomar tu lima de esta forma, que se llama posición de cuchillo, sobre la palma de tus manos, la apuñas de esta manera y colocando el dedo índice de esta forma sobre tu lima. De esta manera se va a ver la posición. Esto se llama posición de cuchillo, tomarlo de esta manera. Entonces, para esto es para realizar un limado de forma vertical. Eso es un limado ascendente, descendente, de arriba abajo, de esta forma. Sí, que para muchas manicuristas esta es la manera óptima de hacer la preparación de uñas. A mí en específico me gustan dos, que es esta y la que te voy a enseñar a continuación, pero yo siempre utilizo más la segunda, que te voy a mostrar enseguida. Entonces la idea es hacer este limado que sea uniforme, es decir, cualquiera de los dos limados que elijas tiene que ser solo uno. Inicias y terminas con el mismo limado, no los combines. Tiene que ser un limado homogéneo. Eso es lo más importante para la preparación de la uña natural. Esta otra se llama un limado flotante y vas a comenzar tomando tu lima de un extremo con el índice y el medio de esta manera. Después el dedo anular, abriendo tus dedos, los vas a posicionar junto con el pulgar. En la parte central te va a quedar esta parte libre, que es con lo que vamos a estar limando la uña. Así se tiene que ver tu mano posicionada. Esto se llama un limado flotante. Esta postura de la lima es para no ejercer presión. Esto hace que el limado sea muy suavecito y es para realizar un limado horizontal. Este es el que yo utilizo normalmente, el que más me gusta, con el que más puedo modular la presión de mi mano al limar y con el que ejerzo un limado mucho más ligero, suavecito, superficial y muy homogéneo, que me da el resultado perfecto en lo que yo busco en la preparación, ¿sí? Entonces siempre me vas a ver limar de esta manera porque es con lo que yo me siento más cómoda y es lo que te sugiero a ti. Prueba ambas formas y elige con la que te sientas más cómoda y que a la vez
te pueda permitir llegar al resultado perfecto que buscas en tu preparación de uña natural. Entonces, de esta manera, como puedes ver, yo ejerzo mucho menos presión en la uña, el limado me va quedando más parejito. Todo ese polvito que ves que sale, belleza, a veces mucha gente se espanta y dice, ¿cómo estás desgastando la uña natural? No, belleza, no todo es uña. Recuerda que las limas también tienen un desgaste y van desprendiendo también elementos. Entonces, eso está combinado también con desgaste de la lima, y además yo llevaba en mis uñas un esmalte protector que también es parte de lo que estoy retirando en el limado. Sí, realmente el limado en la uña natural es súper superficial, es muy superficial, simplemente para conseguir que la placa de la uña no tenga grasa, ningún residuo graso, y se puedan adherir los elementos, en este caso el acrílico con el que vamos a trabajar. Ya que terminas de hacer ese limado, que quede bien parejito, vamos a limpiar con una gasita empapada de alcohol. Retiramos perfectamente cualquier residuo de polvo, tanto de la uña como de la lima. Lo retiramos muy bien y ahora sí vamos a comenzar nuestra aplicación. Voy a trabajar con este acrílico cover. Es un cover ya con una tendencia a los blancos. Es un color muy bonito, muy natural, que además tiene unos brillitos muy sutiles, súper bonitos. Elegí este color porque, bueno, me gusta la sutileza que tiene. Además es un tono distinto que va a quedar muy bonito en la aplicación que voy a hacer. Vamos a hacer lo que es una aplicación básica de Dual. Comenzamos siempre posicionando nuestro molde. Fíjate cómo lo tomo desde la punta y la zona de cutícula mirando hacia mí. Y aplicamos siempre comenzando por la zona de la punta, ¿sí? De lo que va a ser nuestro borde libre. Comienzo aplicando mi primera perla y voy construyendo primero el borde libre. De ahí poco a poco voy llevando el producto hacia la zona de cutícula. En este caso estoy dejando una capita muy delgada en zona de cutícula, que lo que busco es únicamente pigmentar o dar color, la primera como capa de color en el molde, para que al momento de colocar mi uña no tenga esa, como que se recorre el producto y me quede veteado, ¿sí? Entonces yo primero aplico esta primera capa súper delgada en lo que es la zona de adhesión, pero que me va a ayudar a reforzar el color. Bien, entonces esto lo vamos a dejar que seque un poquito, ¿sí? Vamos a esperarnos ahí un ratito que esto vaya secando. ¿Cómo te das cuenta? Porque el acrílico comienza a ponerse opaco, va perdiendo el brillo. Entonces necesitamos esperar hasta que se vea opaquito para continuar con nuestra aplicación. Bien, en este paso tú puedes aprovechar para colocar tu primer. Yo aquí voy a aplicar mi primer, que siempre utilizo primers libres de ácido. Sí, es lo que te recomiendo siempre. Utiliza primer libre de ácido. Son todos estos que generalmente vienen con la palabra bond añadida, protein bond, Q-bond, perfect bond, no sé, todo lo que tenga bond generalmente, o si no, fíjate en la etiqueta, consulta con tu proveedor si tu primer contiene ácido, y utiliza siempre primers libres de ácido. Son mejores para proteger la salud y cuidar la salud de tus uñas. Bien, ya que está esto listo, viste cómo estaba ya más opaquito mi acrílico de base. Ahora sí voy a terminar de rellenar en todo lo que es la zona de adhesión, toda la zona que va a hacer contacto con mi uña natural. Termino de rellenar. Damos también un ratito para que no esté tan aguadito el acrílico, no se me vaya a desparramar mucho. Al colocarlo esperamos, pero no dejes pasar tanto tiempo como en la fase anterior. Aquí tiene todavía que verse brillante tu acrílico, sí, todavía que no pase mucho a fase de secado más avanzada, para que pueda ocurrir un anclaje correcto y tu acrílico se ancle correctamente a la uña y no vayas a tener problemas de desprendimiento prematuro. Lo colocamos bajando desde un ángulo de 45 grados, haciendo palanca hacia el frente, y fíjate la posición de mi dedo al sostenerlo. Está entre cutícula y ápice. Desde ahí vas a sostener el molde sin hacer mucha presión. Es una ligera presión, muy ligera, solamente para sostenerlo, y es constante. Lo vamos a mantener ahí aproximadamente unos 15 segundos, de 15 a 20 segundos, para que el acrílico vaya tomando más consistencia, vaya
secando más y esto vaya haciendo el anclaje a la uña natural. Mientras vamos a limpiar y vamos a perfeccionar la zona del borde libre, toda esta parte que por aquí se sale el exceso de producto, primero con nuestro pincel. Fíjate cómo lo hice, después ayudándote con tu empujador puedes retirar si hay algún excedente más que retirar. Hazlo con mucho cuidado para que no generes fisuras que después puedan romper la punta de tus uñas. Bien, ten mucho cuidado. Y después puedes aplicar un poquito más de producto. Mira la cantidad en mi pincel, es súper poquito, solamente como para emparejar todos estos bordes, que te quede súper prolijo, bien parejita esta parte de tus uñas. Recuerda que los detalles son sumamente importantes en esta técnica, que de eso va a depender el resultado, el buen acabado que tú le des a esta aplicación. Bien, aquí vuelvo nuevamente con un poquito más de producto para perfeccionar toda la parte posterior de mi borde libre de esta manera hasta que me quede súper parejito, bien prolija mi uñita belleza. Bien, entonces también puede darse el caso de que si te queda por aquí un poco desprolijo y ya el acrílico se secó, no alcanzaste a retirar los excedentes, lo puedes retirar después con una lima, pero lo ideal es que lo hagas de esta manera antes para que te ahorres también trabajo de un proceso de limado que en realidad es innecesario si lo sabes trabajar bien con anticipación. Bien, entonces aquí ya solo vamos a esperar a que el acrílico seque para poder retirar nuestro molde. Pero espera un momento, belleza, pausa publicitaria aquí, por favor, porque si te está gustando este curso y sientes que está contribuyendo en algo a ti, a tu conocimiento y a tu mejora en este arte de las uñas, la manera en que puedes contribuir conmigo es dejándome tu like, compartiendo este video y por favor suscribiéndote a este canal. No te pierdas ninguna de las demás clases porque recuerda que podrás obtener tu certificado de participación en este curso oficial por nuestra marca solo por tiempo limitado. Si quieres más información al respecto, revisa la descripción del video que ahí te dejo más detalles. Ahora sí, continuamos. Una vez que el acrílico esté perfectamente seco, solamente presionando desde la punta vas a poder retirar tu molde con mucha facilidad. Mira esta belleza de uñas, por favor, es que queda precioso. Aquí hay que hacer algunos retoques en todo lo que es el perímetro, laterales, punta, unos pequeños retoques en zona de cutícula y listo, ya tendrás lista tu uña, belleza, así de simple. Si por aquí hay alguna despistada, que me vaya a preguntar si no necesito meter a lámpara, belleza, recuerda que el acrílico no requiere curado en lámpara. La lámpara es solamente para los geles. Lo menciono porque son preguntas frecuentes que me han dejado en videos anteriores, corazones. Entonces, miren. Vamos a realizar otra aplicación, vamos a continuar con este set y aquí voy a utilizar acrílico transparente para comenzar y también voy a trabajar con este acrílico que tiene decoraciones. Fíjate, tiene por ahí varios elementos preciosos de decoración, tiene florecitas secas, hojita de oro metálica y estos elementos los vamos a utilizar para hacer un encapsulado. Aquí te lo voy a explicar de forma muy rápida porque en las siguientes clases vamos a entrar a lo que es el encapsulado de manera más detallada y precisa. Entonces aquí lo único que te voy a mostrar es que aplicamos la capita de acrílico transparente en la base, una capa delgada, después me voy con mi acrílico con decoración, ahí voy colocando mis decoraciones de manera estratégica, justo donde yo quiero que queden, los voy colocando de a poco, acomodando de esta manera mi encapsulado y ya que tengo lista toda la decoración, todo lo que quiero hacer, pues termino de rellenar mi molde con el cover que utilicé para las uñas anteriores, ¿sí? Con el mismo acrílico que utilicé en el resto del set. Entonces aquí capitas muy delgadas, recuerda, porque estamos como que simplemente haciendo la fase de diseño y aquí aprovecho para colocar mi primer nuevamente. Si todo este proceso de la preparación, aplicación de primer en las siguientes clases ya no lo vas a ver porque me voy a centrar únicamente en lo que es el trabajo directo en el molde, ¿sí? Así que cada vez que quieras retomar nuevamente todo este proceso de
digamos, básico de aplicación en sí, digamos, de la preparación de la uña, colocación de primer, todo eso, vas a tener que regresar nuevamente a este video para repasarlo, ¿bien? Entonces, aquí volvimos a colocar ya nuestro moldecito, siempre recuerda haciendo una palanca hacia el frente y vamos a emprolijar todos los bordes inferiores de lo que es mi borde libre. Si de esta manera con el pincel, si en este caso pues fue mucho menos. Aquí en el lateral, fíjate, también se sale un poquito de producto. Con mi empujador lo vamos a retirar suavecito. Esto después de haber hecho ya, de haber esperado un poco a que el acrílico vaya secando, vaya tomando consistencia, porque si está todavía muy fresco y tú pasas de esta manera tu empujador por los bordes, vas a mover el molde y vas a estropear tu aplicación. Tienes que esperarte a que el acrílico tome cierta consistencia y que ya haya ocurrido cierto anclaje del producto en tu uña natural. Sí, aquí simplemente estoy aplicando un poquito más de producto en este borde que me parecía que estaba muy delgadito. Había que reforzar un poquito más esa zona de la uña y listo. Ya que secó por completo mi acrílico, presiono desde la punta y retiro el molde. Se desprende con total facilidad, belleza, no tienes que hacer nada más que eso. No hay ningún secreto, los moldes están diseñados para trabajarse de esta manera. Si tú tienes problemas con tus moldes, porque también me han escrito muchas que no pueden retirar el molde, que se les queda pegado, entonces estás trabajando con otro tipo de herramienta que no es el molde dual, belleza, ¿sí? Porque los moldes dual no hay ningún problema, no se quedan pegados, no pasa nada, no hay que hacer ningún truco especial. Es así de sencillo como lo acabas de ver. Ahora ya vamos a pasar a emprolijar muy bien todo lo que es el perímetro. Y ahora sí, con una lima de grano 150, limamos primero lo que son los laterales, retirando todos esos bordes que nos dejó el moldecito. Así, con cuidadito. Y también nos pasamos a la punta. De esta forma vamos a emparejar muy bien los bordes en la punta perfectamente. Ya que tenemos limadito todo el perímetro, nos vamos a zona de cutícula. Para zona de cutícula a mí me gusta utilizar mi máquina eléctrica porque me da mucha más precisión para el limado. De esa manera no lastimo la piel para nada. Y yo utilizo esta broquita blanca que ves, es de cerámica. Sí, el material es cerámica, la forma es una punta cilíndrica delgada y la abrasión es media, es de grano medio con esa bandita azul que ves que tiene ese disquito azul, te indica el gramaje, digamos, de la broca. Entonces es medio, si es de grano medio, así es como la vas a pedir. Sí, con esta misma punta, que como ves es muy finita, también me permite limar la parte de abajo de la uña. Y en este caso, fíjate, en esta uña, por ejemplo, que me quedó más gruesita en la parte central, yo tengo que hacer que se vea todo parejito mi borde libre, sí, tratar de prolijar. Acá también, esta tiene un poquito de, digamos, de... que se ve más gordita al centro de la uña. En esa parte voy a pasar un poquito mi broca para emparejar toda mi punta, que quede del mismo grosor, del mismo espesor y que se vea muy estética esta uña. Entonces lo hacemos de esta forma, con cuidadito, mira, así de sencillo. Listo, ya quedó, ya emparejé perfectamente esta punta. Esto lo voy a revisar en cada una de mis uñas y lo voy a ir emprolijando de esta manera. Es muy sencillo con esta broquita, la verdad no te tardas nada en este proceso. Y me vas a preguntar, Jimena, ¿qué hago si no tengo máquina eléctrica? Pues belleza, si no tienes máquina eléctrica, pues ninguna lima manual va a poder realizar esta clase de retoques o arreglos en tus uñas. Así que lo que yo te recomendaría es que desde la aplicación del producto, cuando estás rellenando en el molde, tengas mucho cuidado de que no te pase eso, que vayas revisando por los bordes, por el perfil, cómo va quedando ese espesor de tus uñas y vayas, digamos, desde la aplicación dejando estas cosas así bien definidas.
Te va a tomar más tiempo porque tienes que ser muy detallista, muy cuidadosa, al milímetro. Para mí es mucho más fácil después simplemente tomar mi broca y hacer estos pequeños retoques, nada más. Así que, bueno, te recomendaría que tengas tu máquina. Sobre todo si trabajas de forma profesional, te va a ayudar muchísimo. Bien, si es necesario, aquí puedes también retocar ya de forma manual en zona de cutículas para dar un sellado así perfecto en la zona de cutícula, en las uñas. Yo lo hago solo si es necesario, a veces no lo hago en todas las uñas, a veces de un set completo veo que será necesario aplicarlo en 3 o 4 uñitas, a veces en ninguna. Eso ya dependiendo de cómo haya quedado mi limado. Veo si necesito aplicar un poquito más de producto o si ya lo dejo así. Pero siempre en todo caso es tan pequeña la cantidad que ya no es necesario volver a limar, o sea, esperas a que se seque y ya de ahí simplemente pasamos al pulido. Comenzamos a pulir y vamos a pulir todo desde cutícula hasta punta, todo para que después nuestro gel finalizador se adhiera correctamente. Ya que tenemos bien pulidita todas las uñas, mira qué hermoso que queda, súper prolijo, bien parejita esta aplicación. Limpiamos perfectamente cualquier residuo de polvo, lo limpiamos muy bien y ahora sí vamos simplemente ya nada más a aplicar nuestro gel finalizador de esta forma sobre nuestras uñas. Mira qué hermoso que queda el acabado, súper parejito, perfecto. Adoro esta técnica, belleza, de verdad quiero que lo pruebes, que lo practiques, que te vuelvas una máster en ella para que puedas disfrutar de todos los beneficios que además vas a ir descubriendo a lo largo de este curso, que son muchísimos, ¿sí? Poco a poco vamos a ir descubriendo todas las bondades de esta técnica. Ya que aplicamos nuestro gel, llevamos a curar, ahora sí, curamos el gel. Y listo, mi amor, mira, así es como queda el resultado. Preciosas estas uñitas, hermosas. Aquí tienes esta aplicación, bellísima aplicación básica de lo que es el sistema Dual, paso a paso. Aquí en mi dedito pulgar, mira, hice un cambio, ahorita te lo voy a mostrar, en la parte de atrás de las uñas. Mira qué parejito queda perfecto. Aquí simplemente limé un poquito la puntita, como viste, pero no tuve que emparejar nada más. Y esta es una variación que puedes hacerle limando solamente los laterales para darle esta punta almendrada que a mí me encanta, es mi favorita. Por lo regular siempre llevo esa estructura de uñas en mis manos. Y listo, belleza, pues eso es todo. Ya estás lista ahora sí para pasar a la clase número 3. Aquí en la pantalla te va a aparecer el enlace, solamente da clic en el cuadrito y automáticamente te vas a la clase número 3, o revisa la descripción del video que ahí te dejo el enlace al curso completo donde están todas las clases agrupadas. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.